Ahí estamos. Ya, entonces lo que vamos a hacer hoy día es, a ver, lo que hemos visto en el curso son lo que llamaríamos como building blocks, o sea, vamos construyendo y haciendo los problemas cada vez más complejos, pero porque lo hacemos más realistas, no por el afán de que sean complejos. Entonces, este curso, como bien dice su nombre, gestión de operaciones. Entonces, lo que nosotros partimos viendo operaciones, si ustedes piensan en el caso de Belleza Natural o Happy Family, donde las operaciones eran bastante relativamente sencillas. En el caso de Happy Family era todo un sistema en que había menos variabilidad porque era un sistema con máquinas y por lo tanto las máquinas en algún sentido uno las no solamente hacen el trabajo con una variabilidad menor, sino que además el flujo que va llegando al proceso también uno lo puede programar un poco mejor, ¿no es cierto? En esta línea de producción uno determina cuántos productos va a hacer por unidad de tiempo, entonces esa línea funciona con menor variabilidad que cuando ahora estamos viendo estos casos como el del hospital del Mass General en Boston, en donde la variabilidad, sobre todo en las empresas de servicios, es mayor. ¿En cuanto a qué? Que si nosotros de partida tenemos personas involucradas en el proceso, en este caso tenemos pacientes que están llegando al hospital, después tenemos un servicio que es a esas personas, pero realizado también por otros profesionales. Entonces, también hay un tema de variabilidad inherente a que las personas a veces, no sé, podemos empezar a toser o desde ir al baño o me interrumpen, entre una llamada telefónica urgente, etcétera. Entonces, le agrega variabilidad al proceso. El otro elemento de variabilidad es que estos pacientes van llegando y no todos tienen que hacerse exactamente lo mismo, a pesar de que yo diga, bueno, les vamos a tomar a toda una muestra de sangre, hay variabilidad en ese proceso porque hay gente que las venas las tiene súper, cuando usted se ha ido a sacar sangre, a veces no le cuesta nada al técnico. ¿Por qué? Porque tienen, como dicen ellos, buenas venas para sacar sangre, o la persona se podría sentir mal, o a veces tienen que cambiar de brazo, etcétera. O sea, hay una variabilidad inherente en los servicios. Entonces, una cosa que los tiempos de espera se vuelven aún más relevantes cuando estamos hablando, en este caso, de un sistema de salud, pero también podemos hablar de un entretención, restaurantes, arriendo de auto, servicio de hotelería, etcétera. O sea, todo lo que involucra lo que no es manufactura, digamos. Entonces, quiero partir compartiendo la pantalla. En este caso, a ver, ¿quién de los que están conectados me podría decir de qué se trata el caso? Era acerca de un hospital que tenía distintos, o sea, se pasaba por distintos procesos y la gente esperaba mucho tiempo como en todo el proceso. Claro, este hospital, los que alguna vez irán o han ido a Boston, es uno de los hospitales, en realidad, no solamente mejor, está rankeado de los mejores de Boston ni de Estados Unidos, de los mejores del mundo, el Mass General Hospital, que ustedes, yo estudié en MIT, entonces uno cruza el puente, que cruza el río, y al otro lado está el hospital, eh, y en este caso, de hecho, uno de los autores, el profesor Levy, es profesor del MIT y hay mucha investigación conjunta. Y en los últimos años, ellos tienen incluso gente del área de gestión de operaciones trabajando con ellos y colaboración con el MIT. O sea, que están conscientes que hay mucha cosa, son los mejores en la parte clínica, pero además es importante entregar un buen servicio también en cuanto, por ejemplo, a la espera, como es en el caso que vimos. En el caso que vimos, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez una intervención quirúrgica, pero normalmente hay dos tipos de casos. Hay alguien que puede estar hospitalizado, imagínense que ustedes entran con dolor abdominal y después de la urgencia determinan que tienen una apendicitis, lo hospitalizan, a veces pasan de urgencia inmediatamente, y ahí normalmente va un anestesista a la habitación, un anestesiólogo, y
les va a preguntar un montón de cosas. Yo he pasado por eso y les va a preguntar si han tenido reacciones, si han tenido anestesia previamente, si han tenido una reacción alérgica, etcétera, etcétera. O sea, lo que quieren es evitar, aunque los riesgos son re poco de la anestesia, evitar al máximo que durante la cirugía haya un evento que ponga en peligro al paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que hay una fracción importante de cirugías en que no están hospitalizados, son pacientes externos. O sea, yo, por ejemplo, si me voy a operar a lo mejor del túnel carpiano o de una operación programada, hay pacientes que no están previamente hospitalizados y para esos pacientes ellos lo que hacen tiene esto que se llama el pre-processing, no me acuerdo exactamente, pero este PATA, que suena muy divertido en español, pero es una sigla en inglés, en que literalmente, imagínense como una clínica o una unidad independiente dentro del hospital, que lo que hace es hacer todo este proceso preoperatorio antes de que el paciente se vaya el día de la operación. Ahora, lo que es conocido es que los pabellones quirúrgicos es probablemente el recurso más caro y escaso dentro de todos los hospitales. Entonces, hay una parte en que se quiere programar la cirugía y ojalá hacerle en el menor tiempo posible, considerando, manteniendo obviamente la calidad. Pero tú no quieres cuando la persona entra al pabellón empezar a preguntarle o hacerle un chequeo médico de cómo está. Entonces, bueno, en eso consiste la unidad. Yo ahora voy a compartir la pantalla y les muestro aquí. ¿Están viendo, Vicente? Sí, Sí se ve. Entonces, esto es básicamente esta unidad del proceso preoperatorio. Entonces, o un porcentaje importante de la gente, sobre todo que están con un problema ellos, lo que dice el caso es que la gente está reclamando porque se está demorando mucho. Y no demorando mucho necesariamente en las actividades que agregan valor. O sea, si yo estoy frente a un enfermero, un doctor o me están tomando sangre, yo no considero que eso es pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Sino que es lo que tengo que esperar antes de que hagan algún proceso. Entonces, ese es el caso, que los pacientes están llegando a esta unidad y se están demorando demasiado en ser atendidos. Y la pregunta en este caso es básicamente, ¿qué podrían hacer para mejorar la atención de los pacientes? Y también dicen bien en claro que tener más recursos es poco probable. Entonces hay que ser ingenioso acá. ¿Cómo tú puedes mejorar o disminuir el tiempo de espera sin necesariamente que contratar más médicos, más enfermeros o aumentar el tamaño del laboratorio, etcétera? Entonces, este es básicamente el esquema de la clínica, o más que clínica de esta unidad. Los pacientes llegan y tienen que hacerse el check-in, o sea, la admisión, y es lo que dice el caso, todos estos números que están aquí están en el caso, se demora en promedio 2 minutos, o sea que si yo tengo una persona trabajando en el check-in, voy a poner un lápiz aquí, si yo tengo una persona trabajando en el check-in, entonces esa persona va a poder atender a 30 pacientes por hora en promedio. Una vez que tienen el check-in, o sea que ya me admitieron al proceso, paso a una sala de espera, donde la primera cosa cuando se desocupa acá uno de los técnicos del laboratorio, me llaman y ¿qué es lo que me hacen? Me toman los signos vitales y me toman un electrocardiograma, que es como clásico, o sea, es como el estándar antes de una operación para ver si tengo algún problema cardíaco, porque la anestesia obviamente interactúa con eso, además de la operación misma. Acá lo que dicen, estamos hablando aquí en el horario normal, vamos a poner horario normal. El horario normal es, aquí hay 5, no, en este caso creo que hay 3, no, 2, a ver, déjenme acordarme aquí, creo que son 2 técnicos, en total hay 5 personas de laboratorio, pero 2 están destinados a la primera etapa, que en el fondo es el electrocardiograma, de ahí vuelven a la espera y los ve
esto que se llama Registered Nurse, que es básicamente un enfermero o una enfermera que es con título universitario, que en el fondo es básicamente la persona tiene que hacerle una revisión general al paciente. Y este proceso demora ¿cuánto? Primero 5 minutos en que esta enfermera revisa la ficha del paciente. Después, en promedio, se demora 27 minutos en hacer la revisión, o sea, la interacción cara a cara con el paciente, y después tiene que 11 minutos adicionales porque tiene que escribir un reporte que finalmente es el que reciben el día de la operación, ¿no es cierto? Acá, ¿cuántas personas trabajan? En horario normal hay 5 enfermeros, ¿no es cierto? Esto después que pasa aquí, el paciente vuelve a la sala de espera y finalmente llamado por un médico, y el médico también tiene una estructura que es un poco parecida al del enfermero, que tiene 10 minutos revisando la ficha del paciente, 37 minutos que es el cara a cara donde realmente le hace la revisión al paciente, y finalmente 17 minutos en que tiene que escribir el reporte. Aquí finalmente pasa al mismo laboratorio, pero le sacan sangre. ¿Y por qué no se hace la misma visita al comienzo en el laboratorio? Porque, y aquí, si no me equivoco, aquí creo, ya no me acuerdo, vamos a verlo de inmediato, si son 3 o 2, pero en total, laboratoristas hay 5. ¿Por qué? Porque cuando el doctor habla con el paciente y hace este chequeo, puede pedir exámenes adicionales. Cuando uno le sacan sangre, la sangre uno puede pedir una variedad de exámenes. Entonces, por si acaso hay un examen adicional, se espera hasta esta etapa, el checkout, o sea, ya está listo para esto, es muy rápido, se demora 1 minuto, y los pacientes se van. Entonces, antes de que empecemos a analizar el caso, quiero hacer como una especie de recuento de lo que hemos visto nosotros para el análisis de proceso. Si ustedes se acuerdan, en el caso de belleza natural, e incluso en el caso de Happy Family, donde se hacían los productos para bebés, las comidas para guagua, ¿qué metodología usamos nosotros? Hicimos todo un análisis y veíamos, por ejemplo, teníamos calcular, por ejemplo, queríamos calcular la capacidad de producción, o sea, cuántos productos se producían por unidad de tiempo. ¿Qué tipo de análisis hicimos en ese caso, en esos dos casos? ¿Se acuerdan que simplemente veíamos la capacidad que había en cada etapa? Con la capacidad por unidad de tiempo podíamos determinar, por ejemplo, el cuello de botella, y el cuello de botella es lo que me determina la capacidad de producción del proceso, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo uno que es capaz de producir 10 por hora y en la siguiente etapa puedo procesar 5 por hora, el cuello de botella es 5 por hora, y eso es lo que me determina el flujo. Ese análisis, ¿cómo lo hacíamos? Consideramos que todo era determinístico, ¿no es cierto? O sea, que teníamos una entrada de tantos productos por hora, se sabía cuánto iba a demorarse el procesamiento en cada una de estas etapas. Y, por ejemplo, recuerdo que en el caso de Happy Family usamos la sugerencia que le damos en este caso, que veíamos, por ejemplo, cuánto se iba a demorar el procesamiento de una cierta cantidad, y lo que usábamos era que le damos el hint en esta tarea, que es en cada etapa se va acumulando productos en proceso, ¿no es cierto? Que si están entrando 10 y yo soy capaz de procesar 7, por unidad de tiempo se están acumulando 3, ¿no es cierto? Entonces, si yo opero 3 horas, ¿cuánto voy a tener de inventario en proceso? 3 por 3 voy a tener 9 unidades en inventario. Y después decíamos, bueno, ahí deja de llegar productos que entran al sistema y vemos cuánto nos demoramos en vaciar este inventario. Y eso estaba bien, ¿por qué? Y aquí es lo que quiero, porque ustedes, esto que estamos viendo en este curso, ustedes sí se van a enfrentar cuando vayan a trabajar, ¿eh? O sea, esto no es teoría, lo que estamos haciendo en este análisis es todo lo que han aprendido metodológicamente, ahora cómo lo usamos, pero en ese cómo usarlo es saber cuándo, en qué contexto está bien usado. Entonces, cuando hicimos eso, se acumula inventario, todo determinístico, etcétera, era, bueno, adecuado cuando, por ejemplo,
tenemos un cuello de botella que está siendo utilizado totalmente, ¿no es cierto? O sea, nosotros teníamos un flujo de entrada que hacía que el cuello de botella me determinara el flujo del sistema. O sea, que la tasa de utilización, la mayor parte del tiempo era 1. El cuello de botella se estaba usando constantemente. Después la variabilidad no era tan relevante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eran unas máquinas, todo bien determinado, así que en el fondo la variabilidad, el cuello de botella ni se daba cuenta que había variabilidad en la llegada de los productos, porque siempre tenía un stock, un tremendo inventario para atrás, de manera que tenía que estar trabajando todo el tiempo. Después vimos, como en el caso de Littlefield, que también era un proceso, y por qué usamos otras herramientas. ¿Por qué dijimos, alguien me podría decir, por ejemplo, por qué en Littlefield, en algunas etapas del proceso de el análisis de esta sangre, usamos teoría de cola, ¿no es cierto? ¿Por qué hicimos eso y no dijimos, bueno, calculemos el cuello de botella y sabemos cuál es la producción, etcétera? ¿Alguien se le ocurre por qué en Littlefield usamos algo distinto? Puede ser porque creo que a veces había 100% de utilización y ese era uno de los supuestos para usar, eh, ay, como esa tablita grande, que se me olvidó el nombre, pero que sería ¿La tabla Erlang? Erlang, sí, O sea, más que tabla, o sea, los resultados de teoría de cola. eso sí. Ya, bueno, en realidad es al revés, o sea, los resultados de teoría de cola, fíjense que si ustedes se acuerdan, acá ustedes hicieron el curso de investigación de operaciones, ¿no es cierto? Sí. Ya, pasaron, o sea, yo no sé si es requisito este curso, pero en teoría de cola lo que te dice es que las fórmulas que ustedes conocen fueron derivadas asumiendo que la tasa de utilización era estrictamente menor que 1. O sea, si era mayor que 1, de hecho no podíamos derivar esa fórmula. Entonces, todo lo que nosotros vimos, que ustedes conocen de teoría de cola, tiene el supuesto que la tasa de utilización tiene que ser estrictamente menor que 1. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Littlefield, teníamos el problema que hay algunas etapas donde a lo mejor la tasa de utilización podría ser igual a 1. ¿Qué otro tema tenía el caso de Littlefield, que era más importante? Acuérdense que el problema principal de Littlefield era decidir qué contrato, aparte de cuál es el número de máquinas que íbamos a tener en cada etapa, el contrato que iban a elegir dependía la plata que iban a ganar de cuánto ellos se demoran en entregar los resultados. ¿Se acuerdan que incluso ellos, cada contrato decía, lo entrego en X días, y si me paso, me van descontando plata hasta un punto que lo tengo que entregar gratis? ¿Se acuerdan? Por lo tanto, no era solamente relevante poder producir esto durante el día, sino que las esperas eran súper relevantes. ¿Y por qué las esperas eran algo que yo no podía medir tan fácil como en estos casos? Porque acuérdense que había variabilidad en la llegada, sobre todo en la llegada de estos pedidos. Entonces yo no podía planificar también o sea, asumir que era un flujo constante de pedidos y que la producción también era constante. La producción quizás a lo mejor era determinística más que constante, no era un supuesto tan malo, pero la llegada, ¿se acuerdan que era totalmente aleatoria? Sí. Por lo tanto, ahí se daba para que pudiéramos usar teoría de colas, o sea, la utilización de las máquinas no era 100%, pero además la variabilidad no la podíamos ignorar. Otra cosa que es importante cuando ustedes aplican ahora teoría de colas, o sea, las fórmulas que ustedes vieron en su curso de teoría de colas y las que pusimos hace un par de clases atrás, tienen el supuesto, más que el supuesto, son resultados que son válidos en el régimen estacionario. O sea, que si yo tengo un subsistema que funciona
en estricto rigor al infinito, o sea, que nunca para y vuelve a partir, sino que, por ejemplo, como yo les ponía de ejemplo en la clase pasada, ustedes tienen una piscina donde ustedes quieren saber el nivel del agua, y el nivel del agua depende en el régimen permanente de lo que se evapore y de lo que llueva. Supongan ustedes tienen más que piscina estos reservas de agua donde se saca el agua potable. El nivel de eso depende del agua caída y de lo que en este caso lo que se consume o lo que se evapora. Eso, imagínense que eso es un reservorio, una reserva artificial, y yo al comienzo lleno el estanque. Si yo pongo una tubería para llenar ese estanque y mido el nivel del agua, al comienzo no va a estar en régimen estacionario, voy a partir en cero y va a ir siempre subiendo, bajando por lo que se consuma, ¿no es cierto? Pero va a ir en estricto rigor subiendo si yo le estoy echando más de lo que se consume. Va a llegar un momento en que yo digo, ya, llegamos a un nivel, cierro estas tuberías y ahora el agua va a fluctuar, no va a ser determinístico, pero va a fluctuar porque a veces llueve mucho, va a subir, a veces se consume un poco más, pero el consumo promedio, la desviación estándar del consumo de una ciudad, por ejemplo, no es tan grande, o sea, lo que consumimos nosotros mes a mes es más o menos parecido con estacionalidad, en el verano consumimos más, etc. Entonces, tienen que tener ojo porque cuando uno aplica, por ejemplo, los tiempos de espera, como yo les mostré el otro día, la clase pasada, ese tiempo de espera es para el régimen estacionario. Si a ustedes les interesa las primeras horas desde que parte el funcionamiento y el sistema no parte en régimen estacionario, entonces no les sirven estas fórmulas. Entonces, lo que yo me importa mucho, más que el caso en particular, es saber cuándo, porque ahora tenemos toda esta cosa de acumulación de stock que vimos en los casos de Happy Family, después vimos teoría de cola y la semana pasada vimos simulación, en este caso por eventos discretos. Todas nos sirven para analizar procesos, pero no todos son adecuados en todos los procesos. Entonces, vamos viendo acá cómo vamos a analizar esto. Nosotros en este caso les dimos un hint que era, tome el caso de, no, primero veamos algo aquí. Ah, no, espérense, vamos a partir por lo primero. Esto yo lo traigo armadito porque si no, no me alcanza la clase, ¿eh? Pero esto es básicamente, acá tenemos en un horario normal y el horario de almuerzo lo tuvimos que separar en dos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque disminuye la gente que llega y disminuyen los servidores en cada estación. La gente que llega en este caso no es aleatorio totalmente, o sea, ellos no es un walk-in donde la gente llega a la hora que quiere. Ellos hacen reservas cada 30 minutos partiendo a las 7 de la mañana, donde las horas de 7 a 12 del día programan a 4 personas cada 30 minutos. En la hora de almuerzo, que son desde las 12 a las 2, programan 2 personas cada 30 minutos y en la última hora de 2 a 3 programan de nuevo 4 personas cada 30 minutos. Entonces, voy a ir rápido en esto porque esto está todo en el caso. Ustedes tienen que, ¿cuáles son las etapas? El check-in, el laboratorio parte 1, esto, las enfermeras o enfermeros, los doctores, la parte no del laboratorio, pero donde te sacan sangre, y el check-out. Entonces, ¿qué es lo que es P? ¿Se acuerdan que P, por la notación que teníamos, es el tiempo promedio que necesita cada actividad, pero promedio? Entonces, el check-in se demora 2 minutos, está todo en minutos esto, para que no nos confundamos. 2 minutos en el chequeo de primer laboratorio, 10 minutos en total. ¿Se acuerdan acá que si miramos, por ejemplo, acá, ¿cuánto se demoran los enfermeros? 5 más 27 son 32, 42, 43. Interrúmpanme, chiquillos, si voy muy rápido o muy lento. Ups, espérense, ¿dónde tengo mi planilla? Acá. Por lo tanto, 43 minutos. Los doctores se demoran 64 minutos en promedio. Sacar sangre, 6 minutos, y el check-out, 1 minuto.
¿Cuántos servidores teníamos? O sea, ¿cuántas personas en paralelo trabajando? 1, 2, 5 enfermeros, 8 doctores, 3 sacando sangre y una persona en el chequeo, en el checkout, perdón. Con esto puedo sacar la capacidad promedio del sistema, ¿no es cierto? Si me demoro 2 minutos, puedo atender 30 personas por hora. Esto, fíjense que aquí está por hora. En los signos vitales y el ecocardiograma, si me demoro 10 minutos y tengo 2 personas, ¿cuántas personas puedo atender por hora? Bueno, 6 por hora cada persona y tengo 2, puedo atender 12 por hora. Y así sucesivamente, ya el otro es bien en la misma cosa. Entonces, aquí tenemos que la capacidad del sistema está determinada por esto de acá. En el horario de almuerzo es idéntico lo que me demoro, o sea, la gente no trabaja más rápido, pero fíjense que la capacidad, el laboratorio, en este pasan de 2 a 1, los enfermeros se quedan trabajando 2 en vez de 5, los médicos se quedan trabajando la mitad, los que sacan sangre reducen de 3 a 2 y así. Calculo la capacidad, esta es la capacidad que tengo entre las 12 y las 14, 14 horas. No sé, no me escribe aquí, a ver. Bueno, eso mejor en palabras. Y esto es lo que es la capacidad que tengo en los horarios, estos entre 7 y 12 y entre 14 y 15 horas. Y esto es lo que tengo entre 12 y 14 horas. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí, esto en promedio, ¿cuál es el cuello de botella de este sistema de atención de esta unidad médica? El RN. Fabián, efectivamente son los enfermeros y en el horario de almuerzo siguen siendo los enfermeros. ¿Cuántas personas están entrando? Fíjense que acá estoy haciendo una cosa, primero un análisis agregado. Esto yo después, de hecho, si alcanzo les voy a mostrar mi simulación que hizo en Arena, porque acá voy a hacer una simplificación que yo digo, mire, entre las 7 y las 12 horas llegan 8 personas por hora. Ahí, digamos, promedio, no estoy haciendo ninguna simplificación en realidad. En promedio llegan 40, 8 y 8, o sea, llegan 56 personas. Aquí vamos a suponer, chiquillos, que vamos a despreciar que alguien podría no ir, o sea, hay estos que se llaman en la terminología los no-shows, que están programados y no llegó. Vamos a considerar que llegan estas 56 personas. Por lo tanto, ahora, antes que les muestre el resultado, cuál es la capacidad del proceso? ¿Cuántas personas yo puedo procesar por hora, en horario normal? 7. 7, ¿no es cierto? Vamos a verlo al tiro cuando me cambien. ¿Cuál es la demanda que yo tengo en el horario normal por hora? 8. 8. ¿No? 8. Por lo tanto, ahora si ustedes miraran esto desde que parte este proceso, imagínense que parte a las 7 de la mañana, si ustedes en promedio, ¿cuántas personas van a ver que están saliendo al otro lado? O sea, ¿cuántos flujos van a estar viendo que sale, si ustedes quieren, a la salida del proceso? En promedio. 7. 7 nomás, ¿no es cierto? Por lo tanto, hasta que deja de llegar gente, se van a ir acumulando. ¿No es cierto? Lo vamos a ver de inmediato. Sí. Lo mismo, por lo tanto, yo voy a ver un flujo de 7 en promedio. Y lo mismo acá, yo la capacidad del proceso miro acá es 2,8, y ¿cuánta gente está llegando? Aquí llegan menos, ¿no es cierto? Llegan 4. Por lo tanto, el flujo, el mismo razonamiento, es solamente 2,8, no puedo procesar más. Aunque hay unidades... ¿Profe? Dígame. ¿Que por qué el P es el mismo en el horario normal y en el almuerzo? Porque P, acuérdate que es lo que un paciente se demora en cada una de estas etapas. Entonces, si yo llegué a la hora de almuerzo, el check-in igual es 2 minutos y, por ejemplo, cuando me sacan sangre igual es 6 minutos.
Ah, perfecto. Porque ese es el tiempo de proceso, ¿cachai? O sea, es lo que a mí se demoran en atenderme. Y hacemos el supuesto de que te van a atender igual de bien, no más rápido ni más lento. Entonces, vamos a pasar al siguiente parte aquí que los tengo calculados más bonitos. Es lo que acaban de decirme ustedes. La capacidad del proceso es 7, la demanda es 8, el flujo, fíjense que acá el flujo que al final importa es de 7, porque al comienzo efectivamente el flujo hasta antes de ver a la enfermera va a ser 8, porque yo le voy a hacer el check-in a todos los que veo llegar, pues, ¿para qué los voy a tener sin check-in? O sea, van a entrar a la sala de espera, le hago el check-in, entonces voy a poder acumular, voy a tener el check-in y el laboratorio hecho, por lo tanto tengo 8 personas, hasta aquí, proceso 8 personas por hora. Y el cuello botella es lo que me desacelera todo el proceso y de ahí en adelante se van a procesar 7, porque el médico o el trabajo de la sacada de sangre no se puede hacer antes que los pacientes vean a la enfermera. Ojo con eso. ¿Mm? O sea, este orden fijo disminuye el flujo de ahí para adelante. ¿De dónde saqué estas tasas de utilización? Bueno, las tasas de utilización, ¿cómo la calculábamos? ¿Se acuerdan? La tasa de utilización es lo que yo realmente ocupo dividido por la capacidad que tengo. ¿Cuánto es lo que voy a ocupar? Por ejemplo, en el check-in. 8 8 nomás. pacientes dividido en 30. Claro, entonces aquí lo tengo, si ustedes se fijan, es B10, que es el flujo que es 8, dividido por B6. Veamos bueno, de aquí, 100%, ¿de dónde salió, por ejemplo, los médicos? Es 7 dividido por 7,5, ¿no es cierto? Que es la capacidad, es cuánto realmente ocupo dividido por la capacidad. O sea, esto en promedio es esto, la tasa de utilización. Fíjense que la capacidad del proceso no depende de la demanda, pero obviamente la utilización depende de la demanda. Si la demanda fuera 5 personas por hora, mi utilización no sería 100%, a pesar de que soy el cuello de botella. Entonces, ojo, porque esa pregunta también, o sea, más que esa pregunta, ese concepto también a veces lo confunde. Un proceso, yo puedo calcular cuál es el cuello de botella sin saber la demanda, o sea, es inherente al proceso propiamente tal. Y después, la tasa de utilización sí depende de la demanda. Entonces, lo que va a pasar ahí es que, a ver, pregunta para ustedes. La utilización, si yo tengo, imagínense que tengo la capacidad, que es lo que está calculado arriba, y yo ahora hablo de la utilización tiene que ver con la demanda, pero el cuello de botella, pregunta, ¿siempre tiene una utilización del 100%? Justo le iba a preguntar eso, profe. Pero, A ver, piense. es que según No yo sí, porque necesariamente. no me hace sentido en lo personal. No, En lo personal no me hace está sentido. bien, no necesariamente. ¿Por qué, Vicente? Porque la utilización es durante todo el día, entonces pueden haber tiempo, por ejemplo, en que llega mucha gente y ahí se forma un cuello de botella, pero luego como que ya no hay más, o sea, puede haber como un horario determinado donde se forma un cuello de botella y después ya no, algo así. Ya, aquí, Vicente, tenéis la intuición correcta, pero la explicación no está 100% correcta. Lo que quiero que les quede bien claro es que el cuello de botella es una definición que no tiene nada que ver de cómo funciona durante el día el sistema. El cuello de botella es aquella etapa, máquina, personal, etcétera, que registre la menor capacidad por hora. Eso se conoce como el cuello de botella. O sea, tú, fíjate que aquí partes con 30, lo disminuye a 12 y después cuello de botellas, porque justamente las botellas tienen ahí, se achican, 7, y después se vuelve a abrir. Por lo tanto, si yo quiero pasar agua, por ejemplo, por eso, lo que determina el máximo de agua que yo puedo pasar imagínate como una botella o sea, una manguera que así se disminuye y después aumenta. El flujo máximo lo determina el cuello de botella y que no tiene nada que ver cómo opere durante el día.
¿Estamos? O sea, el cuello de botella yo no tengo que... Yo les doy las 3 filas de arriba y ustedes me determinan el cuello de botella. ¿Estamos? Perfecto. Y profe, si por ejemplo pasan 5 clientes, igual hay cuello de botella aunque no se llegue a la capacidad máxima. Es que, ojo, que el cuello de botella es una definición independiente de la demanda. Entonces ahora, la utilización en este caso es 100% porque la demanda, siempre y cuando la demanda sea mayor o igual que el cuello de botella, la utilización del cuello de botella va a ser 100%. Pero perfectamente acá la demanda yo podría haber puesto 5. O sea, a lo mejor yo digo, de hecho, chiquillos, una de las posibles soluciones a probar en este problema es ¿por qué no programamos menos gente diariamente? Y por ejemplo, una alternativa es hagamos que la gente trabaje más horas, pero programemos menos personas durante el día. Entonces, imagínate que yo programo 6 personas, 3 personas cada 30 minutos. Ahí el flujo por hora va a ser 6. Y ahí tu utilización va a ser simplemente 6 dividido por 7, menor que 100%. Y eso no significa que esto dejó de ser el cuello de botella. El cuello de botella es una definición independiente de cómo se use el proceso. ¿Estamos? Ya, perfecto. O sea, es una definición. ¿Diga? Cuello botella es aquella etapa que me determine la menor, o sea, que sea la que es la que me determina la capacidad de todo el sistema. Y por lo tanto es la menor capacidad. Un cuello botella puede o no puede estar utilizado al 100%. El cuello de botella en general, el problema cuando tú usas 100% del cuello de botella es que se te van a ir formando colas en otros lados. ¿Te fijas? O sea, si es que la demanda es tal que el cuello de botella está al 100%, quiere decir que se está acumulando inventario, personas en otro lado, porque están entrando mayor o igual de lo que soy capaz de procesar en ese cuello de botella, entonces en alguna parte te va a explotar. Imagínate una especie de manguera donde tú tienes así, por ejemplo, así. Y tú le estás aquí, imagínate que esto es un material flexible, entonces como un globo, entonces tú entras una cantidad de agua, si es una agua que, suponte tú que esto puede procesar 3 litros por hora, pueden pasar por ahí, o sea, tú podéis ver un flujo de 3 litros por hora, y yo le pongo, con una manguera estoy llenando 2 litros por hora, un flujo constante de 2 litros por hora. No, el agua va a pasar sin problema, ¿no es cierto? Y va a ir saliendo y yo no voy a ver inventario en ninguna parte, no voy a ver que se me acumuló agua, ¿cierto? Acá esto sigue siendo el cuello de botella, independientemente, pero el cuello de botella no está siendo ocupado al 100%. Y ahora se me ocurre pasar a 4 litros por hora. Esto va a poder traspasar 3 litros por hora nomás. Entonces, ¿qué va a pasar por acá? Se me va a empezar a acumular 1 litro por hora, ¿no es cierto? Que está esperando poder salir. Entonces, esto se va a inflar, 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 y lo que nosotros decimos es que en algún minuto puede explotar, y eso significa que simplemente, imagínate en un sistema, en este sistema, tendría un tema de que la sala de espera se llenó y tenéis cola afuera y la gente iba a haber una protesta ahí, o sea, al final la cuestión va a explotar. ¿Se entiende la analogía? Sí. Pero esto yo le podría cerrar la manguera y te fijas, visualmente esto sigue siendo el cuello de botella, lo que me va a determinar la capacidad máxima de procesamiento. Ya, vamos porque estamos un poco lentos. Entonces, o sea, avanzo, pero por otro lado me interesa que conozcan esto bien, ¿eh? Bueno, entonces con esto yo determiné el cuello de botella y fíjense que lo que ellos dicen en el caso que la gente espera, ya no me acuerdo en promedio, pero desde que llega al sistema hasta que sale del orden de 2 horas en promedio, pero parte el caso leyendo reclamos donde incluso dicen que están 4 horas en el sistema. Entonces, lo que nosotros les dijimos, mire, esto vamos a hacerlo como por partes. Primero, analicen el cuello botella. ¿Qué está pasando aquí? Yo, de hecho, después ustedes pueden eliminar esto
este análisis y usar al tiro simulación, ¿eh? Pero la gracia es como cuándo pueden usar una u otra cosa. Entonces, vamos, yo lo traje preparado porque si no esto no alcanzo después a analizarlo completo. Entonces, veamos acá qué está pasando en el tema de si ustedes se acuerdan, era 7 y 2,8 el bloque de enfermera, ¿no es cierto? Entonces, acá ustedes, esto es, vamos a poner que estoy analizando este módulo. Este módulo, fíjense que tiene 8 personas por hora con una capacidad de 7, 4 personas por hora con una capacidad de 2,8 y 8 personas por hora con una capacidad de 7. Estos son 5 horas, estos son 2 horas y esta es 1 hora. Entonces, si ustedes lo ven gráficamente, que era como les dimos el hint que lo analizaran, podían hacer el gráfico, podían hacer esta tabla, o sea, aquí no hay una forma correcta. Esto y esto es lo mismo, lo que estoy poniendo acá en el gráfico y en la tabla. En la primera hora llegaron 8 personas, tenía una capacidad 7, entonces entre 8, perdón, esto parte a las 7 operando, ¿se acuerdan que partía a las 7? Por lo tanto, yo a las 8 ya voy a ver que hay una persona en promedio que va a estar esperando afuera esperando para ser atendida por la enfermera, ¿cierto? Entre 9, a la hora 9, ¿cuánto voy a tener? Bueno, llegaron 8 más, por lo tanto se me volvió a acumular 8 y voy a tener 2 personas. A las 12 del día, ¿cuántas personas voy a tener? Esto es inventario, si ustedes quieren, acumulado. No sé por qué no me escriben en todas partes. O equivalentemente, pongámosle que el número de personas, número de pacientes en espera. Ay, aquí no sé. Bueno, número de pacientes en espera. ¿Estamos hasta ahí? Interrúmpame, chiquillos, a la gracia cuando son pocos que podemos hacer una clase más personalizada. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, gracias. Sí. Ya. Después, ¿qué pasa en las próximas 2 horas? De 12 a 14. Yo no voy a ser capaz de eliminar a nadie del inventario. Van a seguir esos 5. No van a ser los mismos, porque yo obviamente voy con el sistema FIFO, el primero que entró, el primero que salió. Entonces, pero siguen 5 personas, pero llegan 2,8. Pero, perdón, llegan 4. Pero yo soy capaz de atender a 2,8 nomás, por lo tanto se me van a acumular 1,2 cada hora. Por lo tanto, a las 2 de la tarde, fíjense que tengo 7,4 personas. 1,2 más 1,2 más los 5 que tenía. Y finalmente, en la última hora, vuelvo a tener una capacidad de 7, por lo tanto se me acumula 1 más a las 3 de la tarde. Entonces, fíjense que yo veo estas personas en promedio, estoy haciendo un análisis promedio acá, que se están acumulando durante el horario de atención, y después yo no he hecho a nadie, entonces tengo que decir cuándo se va a vaciar el sistema, o sea, cuándo este módulo termina de trabajar. Tengo que atender a 8,4 y tengo capacidad de atender a 7 por hora, por lo tanto se va a demorar un poquito más de 1 hora, o sea, esto es por aquí, están las 16. ¿Cuánto se va a demorar? Si tengo 8,4 y estoy capaz de atender a 7, ¿cuánto es eso? 1,2 horas. 1,2 horas, ya. Estoy mala para los cálculos. 8,4 dividido por 7, 1,2 horas exacto. Entonces, esto va a ser, en el fondo, terminamos de trabajar a las 4, terminamos a las 3, pero terminamos a las 4,2, que son las 4, 20%, 2 por 6, 12, 4:12 del día, de la tarde. Entonces, a esta hora es lo más temprano en promedio que yo puedo, esto asumiendo que todo llegara perfecto, que toda la gente llega a la hora, yo me demoro en atender exactamente, ¿cuánto eran? 43 minutos, etc. ¿Alguna duda con esto? Ya, voy a ir. Este análisis lo voy a hacer un poquito más rápido porque si no, no voy a llegar a la otra parte que quiero llegar. Entonces, esto es idéntico a lo que teníamos, pero ahora lo que quiero calcular es, quiero calcular
con esto, ¿cuánto es el tiempo promedio de espera que tengo? O sea, porque acá, si yo, por ejemplo, soy el primero en llegar en el día, no espero nada. Hay 5 enfermeros al comienzo, entonces los primeros 5 no esperan nada. Pero los que llegan hacia el final esperan un montón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos calcular los tiempos de espera en este sistema? O los tiempos totales que la persona está antes de ser atendido por una enfermera. Aquí, chiquillos, voy un poquito más rápido, que voy a aplicar la ley de Little, que es simplemente, acuérdense que era tasa de llegada por el tiempo que permanece. Ay, no sé por qué, aquí hay algo que no soy muy, me hace perder tiempo. Ya, pongámoslo más corrido para acá. La ley de Little me dice que la tasa llegada, digamos que esta es la tasa de llegada, por el tiempo que permanezco en el sistema, es igual a ¿qué? Al inventario promedio o al número de personas promedio que está en el sistema, ¿no es cierto? Y nosotros queremos calcular esto. ¿Cuál es la tasa de llegada? La conocemos porque tenemos 56 personas que llegan en un lapso de ¿cuánto? Aquí lo tenemos. Es, no, perdón. La tasa, sí, la tasa promedio es 6,22. Ahí la calculamos, que tengo corrido acá. B, ya. ¿De dónde calculamos? ¿Cómo la calculamos? Es promedio. O sea, en la primera hora es 8, 8, 8, 8, 4, 4, 8, y en la última hora, cuando estamos vaciando, la tasa es 0, porque ya no llega nadie más después de las 3. ¿Estamos? Entonces, saco el promedio de esto y me da que es 6,22. Esa es la tasa promedio. ¿Duda hasta ahí? O sea, esta tasa promedio... ¿Ah? Profe, yo tengo un poco de duda. Es que ahí consideraríamos entonces 8 horas como total, creo, ¿no? Acá consideramos desde que, sí, 8 horas, que en el fondo, perdón, aquí le puse 9 horas, porque acuérdate que el sistema en la última hora igual está operando. O sea, el sistema, no es que si nosotros quisiéramos analizar el sistema, aquí vamos a cortar el reloj, pero como vamos a analizar qué pasa hasta que se vacía, hasta que atiendo a todos los pacientes, tengo que considerar acá todas las llegadas, incluso entre las 3 y las 4 de la tarde. Ya. Es que por lo mismo tenía la duda de que sí, porque yo por lo menos lo pensaba más como hacer la división entre el total de pacientes que llegaban en todo ese tiempo y dividirlo en la cantidad de tiempo que se trabajaba, que serían como las que... O sea que tú dices, llegan 56 personas y lo divido por 9. Creo que eran como 9.2, porque Claro, eran te como va a dar, una hora... te va a dar aproximadamente, a ver, si tú tienes 56 dividido por 9.2, sí, esto te da como 6,1. Todo esto son aproximaciones, ¿eh? Así que tienes toda la razón, seguramente esto incluso es más preciso. Ya. Ahora, todos esto que estoy haciendo es un análisis promedio, así que usted hace los supuestos y está bien. O sea, vamos a ver que después con simulación uno puede tener los números exactos de esto. Porque aquí estoy aproximando de que todo es perfecto, que se demoran 43 minutos, ¿te fijas? Entonces igual esto es un cálculo aproximado, promedio. Entonces acá, fíjate que yo tengo el lambda. Quiero determinar el W, ¿cómo calculo el inventario promedio? Fíjense que acá el inventario promedio en la primera hora había 1, en la segunda hora había 2, 3, 4, 1,4, etc. Por lo tanto, el inventario promedio simplemente tomé el promedio de lo que había en cada hora. Entonces, el inventario promedio es 4,2. Y con eso, aplicando la ley de Little, yo puedo calcular que el W es simplemente el inventario promedio, el 4.3 más o menos, dividido por 6.2, y me da 0,68 horas o equivalentemente 41 minutos. O sea que alguien que entra a la etapa de los enfermeros
espera en promedio 41 minutos antes de ser atendido. ¿Estamos? Esa es una aproximación a esto. ¿Por qué podemos hacer todo esto que en el fondo uno podría decir, ¿por qué no aplica la ley teoría Cola nomás? Calcula esto habiendo aplicado la fórmula de teoría Cola. Como dijimos, la tasa de ocupación acá era 1. La tasa, uy, me enferma esto aquí. Era 1. Por lo tanto, esto no nos permite aplicar teoría Cola, o sea, los resultados de teoría Cola. No nos permite, los resultados que tenemos es ρ menor que 1. Las fórmulas que dedujimos tenían esa característica. Segundo, acá sí adecuado esto que es más sencillo, porque el sistema, en realidad, no hay incertidumbre en la llegada, como se le están acumulando, cada vez que se desocupa tiene que atender a otro. Entonces el sistema en realidad está operando todo el tiempo. En las otras etapas, y quiero chiquillos, voy rápido en esto, en las otras etapas, me voy a saltar esta, en las otras etapas como el laboratorio, parte 1, laboratorio parte 2, y médicos, ¿por qué? ¿Alguien me puede responder la pregunta? Acuérdense que aquí el flujo del sistema eran 7 personas por hora. Los médicos, ¿qué capacidad tenían? ¿Se acuerdan qué capacidad tenían? Los médicos tenían una capacidad de 7,5 personas por hora. Por lo tanto, acá, los médicos, ni ninguno de estos otros que tenían capacidad mayor está trabajando con todo, para todos estos casos, la tasa de utilización es menor que 1, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, lo que vamos a hacer acá es aplicar. Bueno, otra cosa importante. En alguno de estos, ni siquiera necesariamente se va a formar cola. Porque, por ejemplo, en el trabajo de sacar sangre va llegando la gente y voy a sacar, tengo más capacidad de lo que me está llegando, entonces probablemente la cola va a ser mínimo. Y la cola, ¿por qué se puede formar? Porque hay una cierta aleatoriedad en sacar sangre, entonces de repente, pucha, justo puedo tener, alguno me demoré más y se me está uno esperando, pero la cola debería ser más o menos chica. Entonces vamos a aplicar las fórmulas de teoría cola para calcular esto. ¿Dónde está la aproximación de esto? Porque esto es una aproximación. Además, ρ menor que 1, alguien me dice, perfecto, apliquemos esto. ¿Por qué estos resultados van a ser una aproximación? Porque estos resultados de teoría cola, que les puse aquí bien grande, aplican para calcular el régimen permanente, o sea, cuando llegamos al steady state, lo que se llama. Entonces, acá realmente al comienzo de la operación del sistema no estamos en régimen permanente. Esto si lo dejáramos operar todo el día, a lo mejor llegaría al régimen permanente. Pero en la primera hora, ustedes los primeros, ¿esperan más o esperan menos? Menos. Los primeros Menos. deberían esperar menos. ¿No es cierto? Y los que llegan más tarde esperan más. Por lo tanto, aquí uno ve claramente que el comportamiento del sistema al comienzo del día es distinto al comportamiento del sistema después. Por lo tanto, esto es una aproximación y lo que yo después voy a mostrarles cómo lo harían con simulación para ver cuán buena o mala esta aproximación. Entonces acá, tasa de llegada a cada uno de estos, esto era 750, ¿de dónde sale eso? 1 partido por 8, multiplicado por 60, o sea, si llegan 8 por hora, quiere decir que cada 7,5 minutos llega una persona, acá cada 8,57 y acá cada 8,57, porque acuérdense que después de los enfermeros están llegando 7 personas por hora nomás. ¿Estamos? Desviación estándar. ¿De dónde salieron esto? Esto se lo dan en el problema, o sea, en la tarea le dimos en el paper, se lo decimos también en la tarea, le dan el coeficiente de variación de este y de este, y por lo tanto pueden sacar la desviación estándar. Acuérdense que el coeficiente de variación no es nada más que desviación estándar dividido por A. Por lo tanto, aquí me dieron la desviación estándar,
determino me dio un coeficiente de variación, determino la desviación estándar. O sea, todo esto son datos del problema. P es el tiempo de atención, lo acabamos de usar, que es 10, 64 y 6 por persona. ¿De dónde salieron estos datos? En el caso están todos estos datos. Con esto puedo calcular coeficiente de variación, simplemente desviación estándar dividido por P. Número de servidores, esto lo estoy haciendo para el bloque que no es horario de almuerzo, entonces tengo 2, 8 y 3. Tasa de utilización, ¿cómo lo calculo? Es, acuérdense, la capacidad, ¿cuánto puedo atender por hora? ¿Cuánto puedo atender aquí por hora? Esto estaba. O sea, la tasa de utilización es simplemente cuánto puedo atender por hora, que es, en este caso, acuérdense que yo me demoro 10 minutos en cada uno, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada persona puede atender ¿cuánto? 6. ¿Cuántos servidores tengo? 2. Puedo atender a 12. ¿Y cuántos están llegando? ¿Cuántos están llegando? 8. 8 nomás. Y ahí calculo el 0,67. Acá lo hicimos en tiempo. En el fondo arriba, ¿se acuerdan que también lo pueden hacer como P dividido por A por el número de servidores? Entonces tienen esta fórmula, que es la fórmula que ya la han visto hartas veces. Pero básicamente la capacidad por hora dividido por la utilización por hora. Aquí es que la embarrada. Ahí está. Ya. Utilización para cada uno. ¿Y de dónde calculé esto último? Lo hice en 2 etapas, pero básicamente, chiquillos, lo que tienen que ocupar es esta fórmula. Porque la fórmula que es de la MMS no incluye esto y acá simplemente incluye elevado a 2m, si mal no recuerdo. Pero eso está en los trabajos que le... acuérdense que, perdón, si tuvieran un MM1, aquí tendrían un 1, 2, 4, claro, ahí tendrían esto elevado a 1 si fuera un MM1. Entonces, aplican esta fórmula y les da esta línea que está acá abajo. Esto que le pusimos arriba es el tiempo de espera. Si fuera un MMS, ¿qué es la diferencia entre esta fórmula y el tiempo que no tendría esto de acá? Acuérdense que, ¿qué es lo que es una MMS? El tiempo de llegada sería exponencial, el de atención es exponencial y por lo tanto el coeficiente de variación sería 1 en cada caso y este término se eliminaría acá. Sería 2 dividido por 2. Entonces, este es el tiempo si fuera todo exponencial, pero como esto tiene variabilidad, simplemente esto de aquí, aplicamos esta fórmula que está abajo y van a encontrar estos números. Entonces, ¿cuál es el tiempo total de espera? Es 6,2, 12 más 11,6 más 0,02 más lo que esperábamos antes, ¿no es cierto? Que era 41 más o menos. Más 41. Y eso sería el tiempo total que alguien espera en el sistema. Y estamos hablando que son del orden de 41, 52, 52, 58, más o menos como... voy a correr esto acá para escribir. No puedo correr. Más de 1 hora espera en el sistema. Este es, quiero pasar cortito para alcanzar a ver lo otro. Esto es... vamos a poner acá y quiero... Ay, qué tantas pantallas, a ver. No me miren el WhatsApp. Aquí lo tengo. Ya, entonces, ¿qué es lo que hice yo? Bueno, no, incluso, chiquillos, les voy a mostrar uno. Tengo aquí ustedes tapándome aquí. Vamos a poner acá licencia. Con esto vamos a terminar, no se preocupen.
Lo que tengo acá, ¿ven mi pantalla o no? Sí. Ya. Lo que hice yo acá es, ok, en realidad nosotros usamos herramientas como la acumulación de inventario, que sirve para cuando ustedes tienen una utilización en el cuello botella mayor que 1, por lo tanto pueden analizar qué está pasando en el cuello botella con una metodología súper sencilla que casi ustedes lo podrían haber hecho antes de este curso, que es cuánto inventario se me acumula, cuánto cómo desocupo ese inventario. Lo supuesto ahí es que en el fondo, para que se me acumule inventario, es que la tasa de utilización del cuello botella es 100%. Segundo, otra cosa que es importante es que hacemos un supuesto de que todo es determinístico, que están llegando en forma homogénea, uniforme a través del tiempo, y no, pues a veces, a pesar de que mi cuello botella sea pequeño, yo podría tener, imagínense que esto mismo en vez de el centro de salud fuera un tema de un call center. Yo podría tener que mi cuello de botella son los operadores y puedo atender a 7 clientes por hora. Pero están llegando en promedio, yo calculo en el día, 8 clientes por hora. Pero a lo mejor tengo horas en que llega mucho y después casi nada, entonces cuando llega casi nada y las llamadas no se me acumulan, por ejemplo, hay horas del día donde yo no estoy usando el módulo cuello botella, no lo estoy usando como Vicente dijo, podría estar usándolo al 50%, porque yo no controlo cómo llega la gente. Es como, por ejemplo, ustedes tienen un restaurante súper hondero, en la hora peak, a lo mejor el cuello botella, el número de mesa, y hasta ahí llegaron, esa es la cantidad de gente que pueden atender, pero cuando no es hora peak, a lo mejor hay mesas desocupadas. Entonces, hay aleatoriedad de cómo llega la gente. Entonces, en estos casos, y la otra cosa es que cuando a ustedes les interesa saber cómo se comporta, por ejemplo, en un número de horas determinado, que no es cuando llegue al steady state, sino que esto es justamente desde que yo partí la operación del sistema hasta que terminé, pero a lo mejor no llega a un régimen permanente. Entonces, yo modelé acá usando Arena, acuérdense que ustedes pueden usar Simpi. Esta la versión estudiantil también es gratis, ¿eh? Porque el Simpi, la gracia con Python es que todo es gratis, pero este también tiene la versión gratis. Entonces, acá, ¿por qué tengo 3 bloques de llegada? Porque puse mis pacientes que llegan antes del almuerzo. ¿Y por qué puse acá separado? Porque aquí puedo diferenciar que los pacientes antes del almuerzo llegan 4 pacientes cada 30 minutos. Después, en la hora de almuerzo, que es este otro bloque, llegan 2 pacientes cada 30 minutos y acá llegan 4 pacientes cada 30 minutos de nuevo. Y no les voy a meter en la programación, pero acá la gracia es que yo puedo decir, yo que acá le digo a este bloque, estos pacientes llegan solamente entre las 7 y las 12, esto entre las 12 y las 2 y esto entre las 3 y las 4. Entran al check-in, donde les digo que se demoran 2 minutos, estos se demoran 10 minutos, 43 minutos, 64 creo, los números que vimos, y acá está la salida. Entonces, lo que voy a hacer ahora, eso sí, que no lo alcancé, acá hay varios módulos donde no les puse la aleatoriedad. O sea, aquí, por ejemplo, en la modo laboratorio, puse acá que ustedes pueden jugar. Yo le puse que el tiempo de atención es normal, con media 10, y el dato del problema, era una normal. Si ustedes se acuerdan, la media era 10 y la desviación estándar, todavía me acuerdo que lo estaba haciendo anoche, es 3,5. Entonces ahora yo lo voy a correr y le pongo, déjenme acordarme cuántas iteraciones le puse, ya le vamos a poner 20 para que sea rápido, no muchas. Y ahora lo voy a hacer correr. Vamos a cerrar esto. Estoy equivocando aquí. Quiero cerrar. Ah, no. Ya lo vamos a correr. Ahí ven cómo se acumula y siempre ven que se acumulan ahí arriba de la enfermera. ¿Lo están viendo, no? Fabián, denme bola. Sí. O sea, lo puse rápido, a usted le puede controlar la velocidad. Déjeme ponerlo más lentito.
Se fijan que obviamente donde ven acumulaciones en el cuello de botella. Claro. Y en el check-in, ¿por qué ven que se acumula el check-in? Porque aquí yo lo hice realista y puse que llegaban bloques. Acuérdense que citaban a 4 personas a las 7 de la mañana. Y si hay una sola persona que hace el check-in, no un cuello de botella, pero igual la gente tiene que esperar, pues. El que llegó segundo, tercero y cuarto tiene que esperar, el primero tiene que esperar 1 minuto, el otro 2 minutos, se demoran 2 minutos, o sea, el primero ya no espera nada, el segundo espera 2 minutos, el tercero espera 4 minutos y el cuarto ya espera 6 minutos. ¿Se dan cuenta, no? Que el hecho de que no sea cuello de botella no implica necesariamente que no esperen. En el check-in, si ustedes se fijan, justo se acabó la simulación, porque no están apareciendo más. Ahí están. ¿Sabes qué más? Lo voy a apurar. O se fijan que en el check-in se alcanza a acumular porque llegan en bloques. Lo voy a poner bien rápido para que no se aburre. Ya. Entonces, veamos los resultados. Ya. Eran 56 personas, se atendieron a las 56 personas. Ay, hay que ver. Siguiente página. ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuántos pacientes, el tiempo, esto, value added, estos son los tiempos en que realmente no estaban esperando, recibieron un servicio? Entonces, se fijan que a lo mejor aquí, porque el último, porque creo que le puse variabilidad en el laboratorio. Entonces, pero casi todos es en promedio más o menos lo mismo, pues si reciben el mismo servicio. Después, el tiempo de espera. Fíjense lo siguiente, los pacientes que llegan a M, en total, con estos datos que le puse yo, esperan 41 minutos. Los pacientes que llegan a la hora del almuerzo son los más fregados, porque a pesar de que yo cito a 2 pacientes cada media hora, 4 por hora, disminuyo a la mitad el número de citas, la capacidad disminuye más. ¿Se acuerdan que en el otro se iban acumulando 1 y aquí se acumulaban 1,2? Entonces, esta persona están fritas porque no solamente tienen que esperar a la gente que llegó con ellos, sino que ya había acumulado del bloque anterior. Y después los pacientes PM vuelven a esperar un poco menos, pero también harto porque se la han acumulado, un poco menos porque aquí aumento la capacidad de nuevo, llegan más médicos, más enfermeras. Acá, transfer time, se fijan que acá los choros que ustedes podrían hacer lo que quisieran. Acá yo pongo que uno no se demoran, no hay tiempo de moverse. O sea, ¿se acuerdan que en el caso del San Marí, para ir al escáner uno se demora 10 minutos, entonces uno puede poner desplazamiento? Después, ¿qué otra cosa interesante ustedes pueden ver acá? Y acá la gracia que queríamos que ustedes comparen con las cosas que hicieron aproximadas. Aquí, me voy a saltar esto porque es más fome. Acá ya, los pacientes. Bueno, esos son los pacientes que entran y que salen, estos fome. Este es el inventario. Work in progress es cuánta gente hay en el sistema en un momento del día. Al AM hay 10 personas dando vuelta. A la hora de almuerzo, un poquito menos de 3, y en la tarde, 2,4. Veamos el tiempo de espera, a ver aquí. Fíjense que aquí es choro porque uno le pone el tiempo, yo lo puede visualizar lo que espera la cola, pero en cada una de las etapas. Entonces, obviamente, lo que ya sabíamos, donde más esperan es en las enfermeras. Estos tiempos yo lo hice que en las otras etapas el tiempo de atención era más o menos determinístico, salvo en el laboratorio, pero lo dejé abierto un poco para jugar. ¿Cuántas personas esperando? Fíjese que en promedio, en la cola de la enfermera es 3,6, que están esperando a ser atendidos. Y en los otros casi nada, porque están con capacidad ociosa. Después, ¿qué es esto que tengo acá? La utilización promedio. Fíjense que quiero mostrarle aquí, que donde tengo la enfermera, es la que tiene mayor utilización. A pesar de que el cuello botella, ¿por qué aquí es 82% y no 100% como habíamos analizado cuando supusimos que estaba todo determinístico, etcétera?
A ver, ¿quién me puede dar una respuesta a esto? Lo hago a mi auxiliar el próximo semestre. Porque debe haber momentos en que, no sé, que hay enfermeras que están libres. Bien, ¿Puede Vicente, ser? eso sucede, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque nosotros vimos que se le iba Porque al acumulando inventario, así, principio, ¿ah? o sea, en las primeras horas, o sea, como es, como nos llegan 8 pacientes como exacto, pueden llegar Exacto. 7, Sí, 6, entonces ahí esta es cambia. la verdadera porque acá hay régimen transiente. De hecho, en la primera hora, fíjense que tenemos 5 enfermeras en la hora normal. Al comienzo llegan 4 personas y de hecho el primero lo tiene que atender después de 2 minutos. O sea, los primeros 2 minutos ociosos, esto ya lo puedo decir con certeza. La otra enfermero, los otros enfermeros, los próximos 4 minutos están ociosos y hay uno que incluso la primera hora está ociosa. ¿Por qué? Porque cité la primera media hora, cité a 4 y son 5 enfermeros. Entonces, si yo cito 4, hay un enfermero que no puede empezar a trabajar hasta pasado las 7:30. Y eso no lo capturamos cuando hacemos teoría de cola ni acumulación de inventario, porque estamos pensando que está en un régimen estacionario. Entonces, re importante estos pequeños detalles. Uno podría decir, chuta, a lo mejor tengo que, en la primera hora del día, a las 7 tengo que citar a 5 pacientes y no 4. Con esta teoría, con estos modelos de simulación, los choros es que ustedes cambian eso y le ponen que en la primera hora llegan 5 pacientes en la primera media hora y ven cómo les cambia todo esto automáticamente. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿En este reporte hay alguna forma de ver a qué hora terminó? Como el... De procesarlo, mira, ¿Sí? déjame ver espérate, lo miro al tiro. Ya, esto creo que, déjame ver si hay algún dato interesante más. Aquí está la utilización, pero promedio, pero cada uno, esto es cuánto ve cada paciente. Ya, si tú le pones por réplica, déjame ver si ahí sale. Sí, aquí sale. En el otro seguramente sale, pero a lo mejor hay que poner, porque yo puse aquí el default, pero uno cuando genera, en el programa uno puede generar estadísticos que tú quieres que te reporte. Si tú te fijas acá, user specify, yo le puedo poner que me reporte cosas que no son del reporte habitual. Entonces, pero acá sale, por ejemplo, ¿cuánto tiempo operó en la primera réplica? Acuérdate que no todas las réplicas son idénticas en este caso. Entonces son 68 dividido por esto. En este caso, operó 11 horas. Y nosotros decíamos que la cuestión era 9 horas y media, 9 horas y tanto, ¿no? Veamos réplica 9,2 horas. Réplica número 10, 669. Réplica número, aquí las pone en el orden del primer dígito, por eso sale la 1, la 10, las 11, ¿cachai? Tiene este sistema, ordena por el primer dígito, después por el segundo. ¿Se fijan que trabaja mucho más el sistema de lo que nosotros calculamos? ¿Por qué eso? Junto con lo que me decía Vicente. ¿Por qué nosotros calculamos que trabajaba 9 y tanto y en realidad nos está saliendo que trabaja más que 9 horas, más que 10 horas? Porque en Más todos los que procesos se casi puede 11 horas. formar un poco de cola, ¿o no? En todos los procesos se puede formar un poco de cola. No, si se está formando, pues si sabemos que se forma. Pero ¿por qué cuando hicimos nuestro análisis dijimos son 56 personas, nosotros dijimos, tenemos, acuérdense, 56 personas, dijimos procesamos 7 por hora, no, 56 personas y no eran 56, no, y no proceso 7 por hora porque a la hora de almuerzo eran menos. ¿Se acuerdan cuánto? Ahí lo cerré. Pero nosotros Eran decíamos, 4 entradas, algo así. dijimos que el sistema dejaba de funcionar a las 4:12. ¿Se acuerdan? Me acuerdo patente de eso. Sí, Entonces, sí. eso significa que son 9 horas y 12 minutos, ¿no? 9,2 horas eran. Sí. Claro. Y acá nos está saliendo que cada réplica se demora más de 10 horas, 11 horas. ¿Por qué? ¿Qué aproximación hicimos cuando hicimos ese cálculo anteriormente?
Hicimos lo mismo, el mismo aproximación que les discutí hace un minuto por la tasa de utilización. Es que yo asumimos, por ejemplo, que las enfermeras pueden empezar a trabajar desde las 7 de la mañana procesando gente, cosa que no es cierto. Porque imagínense un caso extremo, en la primera media hora yo pongo que llega una persona y después muchos más para que me dé los 56 personas. Voy a terminar más tarde. O si yo dijera, miren, la primera hora llega 1 y en las últimas 4 horas vamos a hacer que lleguen 20 de manera que en total lleguen 56. En promedio llegan, el promedio que vimos que eran 6 y tanto, 6,22 personas por hora. Pero eso en promedio, porque en la primera hora las enfermeras no van a poder hacer nada y se les va a acumular el trabajo hacia el final y van a salir mucho más tarde. Entonces, esta es la maravilla de la simulación, que cuando me importa el transiente, es súper importante, lo otro tiene muchas aproximaciones. Y esto lo vimos aquí, como están llegando los pacientes, ni amarrados van a trabajar 9 horas, van a trabajar 10, 11 horas. A pesar de que todo fuera determinístico. ¿Se entiende? O sea, nosotros homogeneizamos el flujo, dijimos, están llegando parejitos. Va así como cada, dijimos, llegan 8 por hora y por lo tanto dijimos, llegan cada 8 por hora, cada cuántos minutos al comienzo llegan, en 1 hora 60 dividido por 8, o sea, llegan cada 7,5 minutos. Entonces, empiezan a trabajar al tiro. Y las enfermeras ya estaban como que pueden tomar a todos los pacientes de un viaje, o sea, no. Y no está ordenado así. Entonces, ¿qué es la gracia? Que fíjense que con la simulación ustedes incluso como soluciones podrían decir, ¿por qué tenemos que citar a todos los pacientes a las 7 de la mañana? A lo mejor citemos uno a las 7, a las 7:10, a las 7:20, ¿se fijan? O sea, separados por homogéneamente y no como por baches. O a lo mejor a una enfermera, uno de los enfermeros le podemos decir, su turno parta a las 8 de la mañana y suba a trabajar las mismas horas, pero en vez de pagarle hasta las 3 de la tarde, usted se queda hasta las 4 de la tarde. Acuérdense que después tienen el lío que se quedan igual, pero tú pagas sobre tiempo muchas veces. O sea, que no es que los enfermeros, todo el personal se vaya, pero depende del contrato. Obviamente, en la mayoría de las pegas, si yo me quedo después de las horas que tengo mi contrato, me pagan más. Entonces, yo podría tener programarlo distinto. ¿Te fijas? O sea, al comienzo tener un poquito menos y ponerlas hacia el final. Entonces, la maravilla de esto de simulación, fíjense, yo anoche estaba haciéndolo, esto lo hice en una patada, bueno, una vez que aprendí bien, o sea, estoy de acuerdo que uno, como programar en general, uno se demora en aprenderlo y se ve súper, la gracia de Arena es que te fijas, veo todo el flujo que era el dibujito que le pasamos en la tarea, incluso hice algo, no sé qué pinché ahí. Pues yo podría decir, ay, que lo quiero poner igual que está en la tarea, que los módulos están por acá, o sea, ¿te acuerdan que esto queda un poco distinto? Lo ponen distinto, pues se fija, o sea, pueden, esto que yo le di en la tarea, pueden hacerlo exactamente como el dibujo que estaba en el sílabus que le dimos para la tarea. Profe, una pregunta, por ¿No ejemplo... lo encuentran choro? Yo lo encuentro fantástico esto, ¿eh? Sí, es bueno. Una pregunta. Por ejemplo, ¿puedo poner todas estas llegadas? Que yo lo había hecho así, pero como que me salió como muy raro. Como en uno y poniéndole schedule. Sí, ¿sabéis los problemas, Vicente? Que yo también lo hice así. Esto ya tiene que ver con el software, ¿eh? Y yo, cuando corregimos la tarea, le vamos a poner, o sea, yo lo que quiero que entiendan los conceptos más que si lo hicieron porque están aprendiendo esto. El problema de schedule que tiene Arena, que es un problema de Arena, no tiene nada que ver con simulación, es que cuando ponía schedule, automáticamente asume que la gente llega de acuerdo a un proceso de Poisson, o que los tiempos entre llegadas son exponenciales. Y entonces ahí es mucho más elegante porque tú pones solamente uno de estos módulos de generación de llegada. Y dentro de eso le poní el schedule para las primeras 5 horas, para la otra, pero internamente asume, no te deja más que poner tiempos exponenciales.
Entonces, esto fue un truquillo que yo hice para decir los tiempos entre llegadas son constantes. Fíjense, aquí yo le pongo, son constantes cada 30 minutos, pero entities por arrival llegaban de a 4 juntos. Y máximo arrival, 10, ¿por qué? Porque 10 por 4 son 40 y son los que llegan durante esas 5 horas. Entonces, esto fue como truquillos que ya uno cuando usa mucho estos softwares se los va aprendiendo. O sea que cuando tenéis diferentes, como una tasa de llegada que va cambiando a través del día, tenéis que poner múltiples llegadas, salvo que sean exponenciales. Ahora, pifias de ello, porque no les costaría nada en el software hacerlo, que uno especificara la distribución. Pero Vicente, ese tipo de cosas uno lo va aprendiendo y yo para la corrección de esta tarea y todo eso no me importa mucho esa parte. Pero, bueno, para terminar, estamos más que pasados. Chiquillo, esto que estoy mostrándole aquí es una herramienta potentísima porque es de las cosas que ustedes, sin dedicarse a lo mejor a la investigación de operación en su pega futura, en el mundo laboral futuro, esto sirve para cualquier cosa, porque uno dice, muchas veces todas las soluciones suenan razonables. Tú vas a estar en una reunión con los creativos de la empresa y todos dicen, bueno, ¿cómo soluciona este problema? Todo lo que yo he dicho suena razonable. Aumento enfermera, pongámosle a lo mejor cambiar como las appointments, sistema de reserva. Reservemos menos al comienzo, más al final, bla, 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 un montón. ¿Y cómo sabéis cuál de esas tiene el impacto mayor? Entonces, la gracia de esto es que tú, mientras te ponen ideas, tú vas a cambiar los parámetros, corrí y vais viendo cómo te cambia el sistema. Más aún, aquí incluso hay una parte, bueno, no me quiero poner acá en recursos, que, no, es que estoy en los resultados. En recursos acá, que no me deja poner esto si no paro el programa, ahí. En recursos, que es lo rojo, todo esto me lo aprendí de memoria también. Chiquillos, yo aprendí bien esto ahora, así que lo pueden hacer perfectamente ustedes también. Que en recursos, ustedes pueden poner costos también. ¿Cuánto cuesta? O sea, ustedes en la parte pueden decir, mire, cada vez que pasa una persona por aquí, me cuesta tanto. O cuánta plata ganan, ¿se fijan? ¿Cuánta plata pierden, por ejemplo, en el caso del Littlefield, porque si no cumplía ya tiempo, tenía que hacerlo gratis? Entonces, uno puede ir evaluando cuánto cuesta cada una de estas soluciones. Bueno, eso es chiquillo porque sé que tienen otras clases, yo también tengo otra reunión, pero esto está más que, o sea, es de las cosas que sí van a usar y conceptualmente, claro, está metido toda la materia que han tenido antes. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, que no me quedó muy claro como por qué aquí ocupaba tasas de llegada constantes en vez de exponenciales. Es que, de hecho, así están hechos. O sea, aquí lo hice lo más realista, porque si tú miras el caso, ellos dicen que asumamos que la gente llega a la hora, porque si no hay que meterle variabilidad y que se puede. Ah, ya. Pero acuérdate que en este caso, Fabián, el caso decía, a las 7 llegan 4 personas, o sea, citan de a 4 personas cada media hora. O sea, es básicamente porque existen estas citas. Es porque el sistema tiene cita. Si tú, Ya. por ejemplo, eso que le vaya a poner va a ser del tu tiempo que vaya a estimar. Por ejemplo, si tú no tienes cita, vaya a tener que tomar datos de las llegadas y ajustar cuál es la mejor distribución. Las exponenciales en general, cuando no hay cita, funcionan, se ajustan bastante decente. Pero eso no es una regla. Tú tomas datos, mira el histograma, mira la distribución y dices, sí, esto se ve como exponencial, como una normal, que es raro para las llegadas. Si tienes citas, ahora en citas también tú puedes ponerle la aleatoriedad. ¿En qué sentido? Que citas a una hora y la gente a lo mejor llega atrasado y tú, pero ¿de dónde saco ese dato? Tomo datos, voy al hospital y digo ya, díganme, anotemos a la hora llegada versus la hora. De hecho, hay una tabla ahí en el caso, la hora que se le citó y la hora llegada. Entonces, tú decís, veamos la gente, ¿cuánto es lo que se llega? La llegada, tú puedes decir que no es constante, sino que tú la puedes definir, tú puedes escribir una expresión, a tal hora más o menos una cierta desviación estándar. A lo mejor tú puedes decir, mire, la cito a las 7, pero es uniforme entre tal y tal hora.
Pero Ya, eso cacho. son los datos del problema. Aquí le puse constante porque el problema decía constante. Ya. Gracias, Ya, profe. chiquillo, ¿alguna otra pregunta? Esto me entretiene, podría estar 2 horas porque es muy entretenido el potencial que tiene. ¿Ah? Ya, oye, parece que la otra semana tenemos receso, idea mía. Sí, la Ya, otra semana receso. pásenlo bien, estudien y cualquier cosa me hablan. Yo no voy a tener receso, así que si alguien tiene dudas, puede, puede mandarme un mensaje. Aldo, ¿sabéis qué? Perdonen, chiquillos, que yo dije Ya, a Aldo dime. que me iba a juntar, pero estoy viendo la hora, me pasé absolutamente y tengo una reunión ahora. Hablamos después. Recuérdame, Aldo, chiquillos, se Sí. pueden salir. Espérense, voy a terminar de grabar esto.